Muy buenos días a toda la audiencia de Detona que nos acompaña el día de hoy en una edición más de las entrevistas que ya venimos haciendo desde hace más de 3 años, lo cual nos da mucho gusto. El día de hoy tenemos como invitado especial a un estimado amigo, querido amigo, de hace algunas décadas nada más, unas cuantas. Luis Felipe Bravo Mena. Te doy la bienvenida, Luis Felipe. Gracias, Raúl, por tu bienvenida, por la invitación y el placer de compartir estos minutos con el público y los amigos de Detona. Muchas gracias. Pues mira, Luis Felipe, evidentemente uno de los temas centrales que México está viviendo en este momento es la reforma al Poder Judicial, la forma en que se ejecutó, que para algunos, incluyendo para mí, fue en forma muy desaseada, brusca, me atrevería a decir que hasta torpe, pero bueno, los calificativos cada quien se los pone. Y eso ya es un hecho consumado, evidentemente. Sin embargo, la primera pregunta que yo te haría como abogado que eres es, eh, ¿qué, qué ves tú para los próximos meses en esta reforma? Concretamente, me imagino que vas a estar de acuerdo en que, para empezar, el INE tiene que ajustar toda la maquinaria, tiene que hacer una serie de cosas para poder llevar a cabo esta elección en junio del año entrante. Pero para mí lo importante es escuchar tu opinión jurídica. ¿Hay todavía por ahí alguna fisura, algún milimétrico espacio para poder combatir esta reforma o ya es hecho consumado? Bueno, respondería en primer lugar muy puntualmente a esta interrogante que me planteas. No hay ya ningún resquicio. Lo han intentado o hablan de que se intentará vía un amparo, vía una acción de inconstitucionalidad por parte de algunos actores. Esto no tiene ningún futuro. En primer lugar, porque está muy nebulosa la base jurídica para que proceda eso, toda vez que ya constitucionalmente ha sido desmantelado todo el sistema. Entonces, va a ser difícil que eso pudiera prosperar o incluso pudiera presentarse con seriedad. Y la segunda razón no solamente es de técnica jurídica, sino de realismo político. Estamos frente a una voluntad de poder voraz que no se detiene ni ante la ley, ni ante la Constitución, ni ante nadie que quisiera frenar el proyecto político que está detrás de toda esta reforma al Poder Judicial. De manera es que por cualquier vía, sea por la vía jurídica o vea por la práctica política y el realismo político en el que estamos, o en el modelo político que está comenzando a configurarse, no veo ningún camino que jurídicamente pueda frenar ya la reforma judicial. Lo que los especialistas están viendo hacia enfrente, pues es un caos, porque la reforma constitucional se ha aprobado sin ley reglamentaria. Dirán que luego eso vendrá después, pero la verdad es que con buena técnica jurídica debió haberse hecho una reforma constitucional, aunque fuera absurda como la que se ha hecho, con un mínimo de perspectiva jurídica hacia adelante, es decir, con un esbozo de leyes reglamentarias que la acompañan para saber cómo va a ocurrir, cómo se va a desarrollar y se va a transformar en realidad la reforma constitucional. No es así. Estamos en la absoluta ceguera de qué sigue. Y por ello, diversos analistas jurídicos muy connotados hablan de que entramos a un proceso de caos. Un caos por la nebulosidad en la que esto se va a configurar. Ya de inmediato tendría el INE que estar
procesando y creando reglas para la elección que se viene hacia el primer semestre del año que viene, una elección inédita, desconocida, fuera de todo lo que en México se ha vivido en materia electoral, y por lo tanto, pues que evidentemente requiere de una serenidad, de un conocimiento, de una técnica que hoy no tenemos. Eso por una razón habla ya de un caos en la manera como se va a operar. Y la segunda es que la ruptura ya del sistema judicial, aunque de alguna manera pudo prever una transición en transitorios de qué hacer con los juicios que están en camino, etcétera, y la Corte responsablemente y los tribunales tratarán de dar salida a cosas y a casos que están en proceso, es tal la ruptura que se ha dado, la descomposición, la fractura que se ha dado, que parece muy difícil que la impartición de justicia en los próximos meses y semanas tenga por lo menos un mínimo de condiciones para que esto pudiera realmente cumplir la función para lo que se ha diseñado el Poder Judicial y la Administración de Justicia. De manera es que es muy difícil el momento que se está viviendo y por ello mismo, pues todo el mundo está alarmado. Ya más allá de la parte política, que es de por sí sumamente grave, sino en la parte técnica y en la parte jurisdiccional misma de cómo se van a desarrollar las cosas en las próximas semanas y meses. Es evidente que la orden era muy clara por parte de López Obrador y por supuesto sus huestes en forma servil ejecutaron esta reforma sin cuidar todos estos detalles que tú estás mencionando. Pero también es evidente que crean un vacío y creo que tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones. En política no hay vacíos, Luis Felipe. Alguien los llena. Alguien. En este caso no lo sé, por eso te pregunto, ¿quién va a llenar este vacío de impartición de justicia? Bueno, en principio, el sentido común me dice que con responsabilidad los magistrados, jueces, ministros intentarán cumplir con su deber en la mejor condición que puedan, con la mejor voluntad dentro del marco que todavía legalmente pueda aplicarse y en una condición muy difícil, en una condición en la que están con una perspectiva de ser despedidos, de ser defenestrados por la reforma. O sea, creo que vamos a tener que ver con mucho cuidado el comportamiento de los actuales ministros, magistrados y jueces en el cumplimiento de su deber, más allá de la angustia o del enojo que puedan tener por el atropello que han sufrido con esta reforma. Eso quiere decir que todas las demandas que estaban en proceso, incluyendo desde la Suprema Corte de Justicia, magistrados, jueces, colegiados, todo, queda en el aire. No necesariamente, pero sí con muchas dificultades para que puedan procesarse, dada la incertidumbre en la que ya el personal y las estructuras mismas del Poder Judicial están en este momento. Por eso se habla de un cierto ambiente de caos. Es difícil responder con precisión, Raúl. Esta pregunta es muy difícil y es parte de las consecuencias del atropello, de la velocidad sin sentido que se le dio a esta reforma sin haberla pensado con toda calma para planear una pista de aterrizaje suave que cambiara las circunstancias en forma serena para todo el mundo, para los ciudadanos que demandan justicia ante tribunales y ante tribunales que están en esta incertidumbre. Para que la audiencia lo entienda con más precisión, déjame hacerte esta pregunta. ¿Eso quiere decir que el día de hoy
los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces, no saben si se sientan en la silla o no saben dónde se sientan. Hasta hoy están sentados en su sitial como ministros de la Corte y hasta que no sea sustituido el cuerpo, estará en cumplimiento de sus funciones. Una vez que ya se establezca plenamente el nuevo tribunal, pues ya cesarán de sus funciones. Pero eso será hasta junio del año entrante, cuando Así es. una vez que se cumplan las elecciones. O sea, van a pasar 9 meses, Luis Felipe, de total incertidumbre, de total caos. Es un escenario muy difícil, porque, como te decía, las leyes que están vigentes y los procedimientos y las formas que están vigentes seguirán hasta que sea plenamente sustituido las formas del ejercicio del Poder Judicial. Pero no cabe duda que humanamente y técnicamente estarán en condiciones muy difíciles todos los impartidores de justicia, dado que pues estarán en campaña o estarán en el proceso inédito de pasar por una sustitución sumamente agresiva de las condiciones de trabajo y de los mismos responsables. Es evidente entonces, y disculpa que repita la palabra evidente, pero me resulta evidente, válgame la redundancia, que esto va a ser aprovechado por muchos grupos de poder en el país y también en los despachos de abogados para manejarse en forma viciada y tortuosa. Pues mira, sin duda alguna podría haber una condición que favoreciera este tipo de conductas o de intentos, sin duda alguna, porque en el caos, en el desorden, en la incertidumbre, en la revoltura en la que se ha caído ya, sin duda alguna puede haber intenciones malévolas e indebidas que puedan prosperar, sin duda. Entonces, esto también quiere decir, mi querido Luis Felipe, que la expresión como de costumbre de López Obrador de acabar con la corrupción, pues no es cierto, porque esto va a incrementar la corrupción. No, bueno, eso estaba claro desde el principio. El argumento que se utilizó de combatir o de acabar de raíz con el modelo del Poder Judicial sobre el que estábamos trabajando por siglos en México, y que era por la corrupción, por el nepotismo, pues no era realmente la motivación. Se trataba de generar un vuelco tal en el Poder Judicial para tomar control de los jueces, control político de los jueces, para convertir el Poder Judicial en una herramienta más del poder político y del partidismo. Vamos a tener, sin duda alguna, hacia adelante, un Poder Judicial partidizado, así como ya se hizo también de las Fuerzas Armadas un brazo más de la operación política, como era en el pasado, o como son los partidos totalitarios que tienen sus brazos partidizados en el ejército, en el poder judicial, en el legislativo, en la cultura, etcétera. Es la toma del poder total. Digo, ese es el marco atrás, ese es lo que tenemos que tener presente. Si no vemos eso, pues no estamos viendo dónde se originó todo esto. Claro, Eso claro. mismo, el proceso ha sido así. Es un desideratum de control total político de cualquier instancia que pueda tener márgenes de libertad. En el ambiente en que tú te mueves, Luis Felipe, ¿qué detectas? ¿Hay cierto miedo para hacer nuevas inversiones, para planear nuevos negocios, para llevar a cabo proyectos que permitan seguir desarrollando al país? ¿O tú cómo la ves? Bueno, sin duda alguna, hay dos, digamos, dos actitudes.
que no son necesariamente contradictorias. La primera es una alarma seria, fundada, de que al debilitarse o desaparecer el Estado de Derecho, es decir, de un Estado regido por una ley con autoridades imparciales que impartan la justicia, al desaparecer eso, sin duda alguna eso te crea una alarma, una advertencia de hacia dónde va este país y si la confianza, la certeza para hacer inversiones puede ser es sólida o débil o ha desaparecido. Hay grados en esto, en los diversos análisis. Hay quienes, claro. las señales de alarma están puestas, ya se han visto en todo tipo de declaraciones, tanto de organismos nacionales, por voces particulares de empresarios y de empresas en México, empresas mexicanas, como por inversionistas y empresas del extranjero. Ya todos, la señal de alarma ya la pusieron. Cuidado, aquí hay algo que se está moviendo que no corresponde a un Estado de derecho formal con compromisos de certeza y confianza como para estar. Ahí ya hay. De ahí se desprenden ya diversas reacciones. La primera es decir, bueno, yo de plano sí detengo todo hasta no ver cómo va a comportarse esta situación y espero ver hechos. Veo y después de ver, decido si continúo con mis proyectos de inversión. Otros, tú sabes cómo son las inversiones, necesitan tiempo, se deciden, madurar, etcétera. Entonces dicen, bueno, ya comenzamos, pues vamos a seguir y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando las cosas. Los que todo el mundo sí ve, Raúl, y a ustedes en el norte lo ven con mucha claridad, y en el resto del país también, pero en el norte esto se percibe con mayor claridad, es cómo se va a dar la relación en nuestra pertenencia al mercado de Norteamérica, porque el mercado se estableció con acuerdos y pactos que se hicieron acuerdos y decisiones soberanas del país. Nadie las impuso, o sea, fue una negociación entre Canadá, México y Estados Unidos, una negociación de estados. Y cuando se firmó el primer tratado hace algunas décadas y el segundo, el TEMEC, en décadas más cercanas, se negocia, se dibuja todo un conjunto de mecanismos para resolver diferencias, para dirimir controversias, para establecerse en el país con la confianza de ser socios y ser aliados. Cuando tú unilateralmente cambias las reglas que afectan las condiciones del pacto al que se logró, que ha sido aprobado por los senados y los poderes legislativos de cada país, o sea, son norma suprema del país. El público debe recordar que los tratados y el acuerdo del TEMEC, que es un tratado, cuando es aprobado por el Senado mexicano, se convierte en ley suprema de la República. O sea, aquí vamos a encontrar una contradicción de reglas entre lo que está en el tratado, que es regla suprema de la República porque está aprobada por el Senado, y la reforma del Poder Judicial. Y vamos a ver cómo camina esto. Nos movemos en terrenos de incertidumbre, Raúl. No en este momento claridad. Lo que sí podemos, lo más que podemos es apuntar dónde están los puntos de choque que afectan mucho el ambiente para las inversiones y para el crecimiento económico. Claro. Y nomás para recordarle a la audiencia, la última modificación al Telecam en aquella época la firmó López Obrador y se convirtió en el TEMEC. Claro, así es. Y recuerdo, repito porque me parece que es muy importante, todo acuerdo internacional, todo tratado internacional y los acuerdos de libre comercio que tenemos con Canadá y Estados Unidos son un tratado que son ratificados por el Senado de la República, se convierten en ley suprema de la República. Claro, aquí hay una discusión de juristas y constitucionalistas. Cuando hay contradicción, ¿cuál es la ley que priva?
si la regla del tratado o la letra de la Constitución. Bueno, ahí vamos a tener un muy buen debate, ¿eh? Y un debate que, por desgracia, va a afectar el clima de confianza y serenidad que se requiere para las inversiones. Y esto es lamentabilísimo, porque Claro. México está o estaba, yo ya no sé si ya tenemos que hablar en pasado, en una coyuntura espectacularmente buena para que aprovecháramos el entorno internacional, la relocalización de cadenas de suministro, el llamado nearshoring, pero no solamente el nearshoring, sino el friendshoring. Los negocios entre amigos aquí puede que seamos cercanos, pero ya no tan amistosos, y entonces eso hace daño también para el ambiente. We are never close friends anymore. Bueno, mira, Bueno, hay que ver, yo además, también para que la audiencia se ubique, la renegociación del TEMEC viene en el 26, o sea, así es. estamos ya a tiro de piedra, o sea, esta situación de alarma, siguiendo tus adjetivos calificativos, pues se van a presentar en el corto plazo. Sin duda. Bueno, yo quisiera pensar que de alguna manera habrá diálogos entre quienes van a asumir las responsabilidades de la Administración Pública Federal en las próximas semanas y que estarán ya generando canales de comunicación para que esto tenga una manera sensata de resolverse y de procesarse. Finalmente llegaremos al 26, creo no de buenas a primeras, sino ya con muchas cosas platicadas. Claro. Sí, pero se llevan meses negociando. Pero en el interín, justo en ese interín, el que se tendrá que estar platicando, que se estará tratando de generar los puntos la nueva edición del tratado, si es que hay nuevo, ¿eh? Esperamos que sea. Es una opción, claro. Sí, claro. Ese sería un escenario verdaderamente impensable en este momento. Pero, vamos, que se llegara a esto en esos meses, vamos, todo el 25, lo que resta del 24 y el 25, pues vamos a estar en campaña, justo va a ser este ambiente de politización enorme en materia de la configuración del Poder Judicial. Luis Felipe, nos quedan unos cuantos minutos y yo quiero aprovecharlos platicando contigo. Tú fuiste presidente del PAN, fuiste diputado, fuiste senador, fuiste embajador, inclusive, fuiste secretario particular de Felipe Calderón en aquella época. O sea, tú tienes una gran experiencia dentro del PAN. Y está en los próximos semanas programada la renovación de la presidencia del partido. ¿Qué nos puedes platicar así rápidamente de esto para que la audiencia también se entere? Bueno, entonces salimos del tema del Poder Judicial y entramos a este tema. Mira, yo creo que los últimos acontecimientos nos obligan a hacer un alto en el camino muy serio en el PAN. Se había decidido iniciar el proceso de elección, como lo marcan los estatutos, que establecen que después del proceso electoral federal debe iniciarse un proceso de renovación de la directiva nacional. Cuando pusimos este artículo en nuestros estatutos, pensábamos en el proceso de rendición de cuentas, es decir, un presidente del partido debe ir a una elección o a su reelección o a una nueva elección del partido a la vista de los resultados electorales, porque para un partido político el balance, digamos, lo que para las empresas puede ser el balance de resultados, para un partido político es las cuentas electorales, qué ganaste, qué perdiste, cuánto avanzaste, cuánto retrocediste. Y así se pensó que después de las elecciones federales, cada 3 años deberíamos elegir directiva. Si el presidente se quiere reelegir, bueno, pues sobre la base de sus resultados electorales. Y de lo contrario, pues la militancia tendría que resolver si opta por una opción diferente o una manera
un programa diferente presentado por cualquier otro candidato. Bueno, con esta filosofía fue que se hizo esta reforma y por eso vamos a ir a elecciones, o está convocada ya se inició el proceso, la elección de la nueva directiva del Comité Ejecutivo Nacional. Pero habemos muchos que pensamos que debe hacerse un alto para reflexionar si es el momento de hacerlo sobre la inercia en la que vamos. Creo que el partido necesita una reflexión profunda, radicalmente profunda, revulsiva de la situación. Si el PAN no sale de esta etapa política profundamente renovado, con una voluntad de generar una nueva condición totalmente en sus planteamientos, en sus dirigencias, me parece que vamos a ir caminando dando tumbos, como hemos venido dándolos desde el 2012, en el que cada vez tenemos menos votos, cada vez tenemos menos apoyo de los ciudadanos, cada vez más ciudadanos se alejan del partido, y eso hay que resolverlo de cuajo con una medida, yo utilizo la palabra revulsiva. Cuando un equipo va perdiendo un partido o cuando una institución detecta con claridad que sus resultados son decrecientes en forma alarmante, lo que tiene que es detenerse, aplicar una medida revulsiva y cambiar totalmente. Yo soy de esa opinión. Revulsivo, ¿qué significaría? Porque ese sería el qué. Aquí el tema es el cómo, ¿verdad? Sí. El cuándo me queda muy claro, tiene que ser ya. Digo, eso Tenemos que decidirlo entre todos en un diálogo sincero, abierto y repito y subrayo sincero. Es decir, no tratar de vernos la cara, sino un diálogo sincero. Es decir, señores, ¿de veras queremos seguir con la esperanza de que Acción Nacional sea una opción atractiva para los ciudadanos mexicanos? ¿O vamos a seguir sirviendo a los intereses de grupos locales que se han apoderado del partido y que lo gobiernan a su antojo? Esa es la pregunta clave. Muy bien, me queda muy claro. Entonces, volvemos al mismo tema de hace unos minutos, mi querido Luis Felipe, incertidumbre. Incertidumbre, así es. Son tiempos de incertidumbre, sin duda alguna. No es consuelo, todo el mundo está pasando lo mismo, pero cuando lo ve uno en su país, pues lo tiene uno que aceptar y sobre todo tomar las decisiones personales que correspondan para que lo que uno haga, sobre todo si uno tiene voluntad y deseos de cooperar al bien general, al bien común, pues sea de la mejor manera. Luis Felipe, te mando un abrazo, todo mi afecto. Me ha sido un placer platicar contigo y pues te tengo una excelente noticia. Vamos a tener que seguir platicando, fíjate. Y yo encantado, ya sabes que soy una persona que me gusta compartir mis opiniones y que el público pues las valore y vean si son válidas o no. Claro. Te mando un abrazo, Luis Felipe, y pues mi querida audiencia, seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, Raúl. Adiós a todos. Hasta luego.